¿Cómo está mi público distinguido de YouTube? Bienvenidos al canal donde siempre hay algo interesante en que sumergirse. Si estás aquí es porque compartes nuestra pasión por lo que es realmente correcto y apoyas la causa en la lucha por la libertad y la justicia. Este es el primer video con el que estrenamos este nuevo canal. Un proyecto que se venía planteando desde hace algunos meses y aunque iniciaría con un tema muy diferente, con este video buscamos darle nuestro apoyo a la nación de Venezuela y a su pueblo y al mismo tiempo desconocer la dictadura de quien hoy usurpa el poder, y ese es Maduro y su régimen opresor que ha maltratado y ultrajado al pueblo. De corazón esperamos una nueva Venezuela libre y soberana. Fuerza para nuestros hermanos de Venezuela. Pero antes de continuar, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Incluso compártelo con quien tú quieras, eso sería realmente asombroso. No permitamos que el madurismo siga reinando o terminar propagándose por el mundo y eso sería todo un desastre. Como sabrán, para poder ahondar en este tema, nos vemos en la necesidad de realizar un recuento de lo que pasó exactamente el 28 de julio del 2024. Se llevaron a cabo las elecciones de Venezuela. El mayor acto de democracia se celebró en una jornada multitudinaria donde todo el pueblo se congregó para buscar un mejor país, un mejor porvenir. Por desgracia, una tela negra de escepticismo y desconfianza rondaba sobre las elecciones de la hermana Venezuela por culpa del régimen de Maduro. Tras el resultado de ese día, pasó lo que muchos sabían que iba a pasar, a lo que hoy sin lugar a dudas podemos configurar como un fraude descarado, de los peores que se han podido efectuar a lo largo de la historia. Y pues bien, que el régimen de Maduro tenía todo preparado para lograr su cometido, seguir en el poder y perpetuar su dictadura camuflada como una elección democrática transparente. Esto claro, obviando que hoy por hoy no se mueve una piedra en la tierra sin que el mundo no lo sepa. Entre las artimañas más evidentes del fraude se vieron la eliminación de la vigilancia imparcial extranjera, tanto de opositores como de gobiernos afines al madurismo, impidiendo y negando el derecho fundamental al voto de 7 millones de venezolanos asilados en el extranjero, donde solo 70.000 fueron habilitados para votar. Esto equivale solo al 1% de la población por fuera del país venezolano. Durante las elecciones, militares chavistas se tomaron algunos puestos de votación, como se reportó en lugares como Zulia, Miranda, Aragua y Carabobo. La oposición inflexible y determinada ocupó testigos en cada mesa de votación, enfrentando serias dificultades para cumplir su rol debido a las restricciones y prohibiciones interpuestas por las autoridades. En varias regiones se les impidió ingresar a los centros de votación bajo el pretexto de mantener el orden, pero esto generó preocupaciones sobre la falta de transparencia y la imparcialidad del proceso. La presencia militar y policial en los centros también contribuyó a limitar el acceso de los testigos opositores, afectando la supervisión del proceso electoral y aumentando la desconfianza en los resultados, que no podía ser menos. Llegaron colectivos armados para disparar en este centro de votación donde estaban peleando por las actas los testigos de la oposición, ya que en algunos sitios se las han negado. Así fue marchando la jornada, bajo el escrutinio internacional y la mirada de Internet. Los medios de comunicación venezolanos no afines al gobierno transmitían como podían la situación que se vivía en Venezuela, y solo así pudimos conocer el choque entre oficialismo opositor y la oposición de una Venezuela cansada de 25 años de miseria a manos del madurismo. Pero déjenme decirles que esto solo es un recuento ligero a la antesala de una Venezuela que ardería en llamas. Y lo que abre este video, ya que la situación política y de orden público ya muchos canales de YouTube, prensa independiente y medios de comunicación internacionales han cubierto de manera óptima minuto a minuto en los últimos días, pero muy pocos están hablando de la noticia y es como el fraude de Maduro frito no pudo llevarse a cabo. Déjenme decirles que justamente el 31 de agosto del 2024, Anonymous hizo las pesadillas de Maduro frito en realidad, declarándole la guerra cibernética al oficialismo. El grupo de hackers éticos ha desvelado su participación en la caída del fraude electoral, por el cual Maduro frito y su racimo no ha podido mostrar las actas que le adjudicarían
entre muchas comillas, la victoria en las elecciones. ¿Pero quién es Anonymous?, se preguntarán algunos. Uno pensaría que tras su participación en varios golpes cibernéticos en apoyo a lo que es realmente justo y correcto en las redes, todos sabríamos quiénes son. Pero siempre existe alguien a quien hay que hacer un pequeño flashback para recordar a este grupo, como por ejemplo la participación de Anonymous en las protestas de Colombia durante el año 2020 y 2021 en el gobierno de Iván Duque respectivamente, siendo su actividad más recordada en los últimos años en Latinoamérica. Pues para quienes no sepan quién es Anonymous y han estado viviendo como ermitaños en una cueva, Anonymous es un colectivo descentralizado de activistas y hackers que surgió en internet por allá por la década de los 2000 más o menos, conocidos por sus operaciones de hacktivismo, realizando ataques cibernéticos, filtraciones de datos y otras acciones para defender la libertad de expresión y denunciar los abusos de poder. Sin una estructura formal ni líderes, Anonymous actúa de manera flexible y ha apoyado diversas causas, desde la lucha contra la censura en internet hasta la promoción de los derechos humanos. Su icónica máscara, popularizada por la película V de Vendetta, simboliza su resistencia contra la opresión y la censura, pues recordemos que el día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela detuvo la transmisión de datos alegando un ataque cibernético. Esto reiterado en el momento de la entrega de los resultados de las manos del siempre transparente y amante de la ética Elvis Amoroso. Ya con esto saben más o menos por dónde va el agua del molino, ¿verdad? Luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Pues bien, que con esto no solo había dejado al pueblo en vilo, sino adicionalmente había amañado la excusa perfecta para evitar que la oposición obtuviera las actas que constataban la transparencia del proceso electoral. En este momento, tras esa excusa, es seguro que tanto tú como yo estamos seguros de que era lo que estaba pasando. Y es que era evidente. Solo estaban ganando tiempo para realizar el fraude. Quizás cambiar las actas y salir a decir alguna barbaridad propia de las suyas. Y aunque esa suposición no estuvo muy lejos de la realidad, había un pequeño factor que todos notamos y que el madurismo no lograba explicar. ¿Dónde están las actas? Y así entrada la noche, Venezuela y el mundo expectante conocerían el fatídico resultado que sumiría a Venezuela en lo que por fin marcaría el inicio del fin de un gobierno déspota. Recordando que en pasadas elecciones se habían producido alzamientos similares, en estas elecciones específicamente el robo fue tan descarado que el pueblo venezolano, que había depositado sus esperanzas de cambio en su derecho sagrado a elegir su futuro, se sumergieran en la mismísima ira y frustración, desatando su cólera como no lo habían hecho en jornadas electorales anteriores. Simplemente se desató el caos. Tras 3 días de analizar y ver los conflictos sociales en los que se había sumido Venezuela, el cómo se comenzó a unir a las protestas de la población de los cerros de tendencia chavista, se difundían en redes sociales las amenazas de grupos armados ilegales contra la dictadura para defender al pueblo, e incluso cómo militares y policías de medios y bajos rangos se unían a la población. Al mismo tiempo y desapercibido pasó el rumor de que altos dirigentes políticos del madurismo y altos rangos militares estaban abandonando Venezuela en vuelos privados con destino desconocido. No podemos asegurar si esto es verdad o no, pero fueron comentarios que se difundieron en redes sociales de mensajería rápida como WhatsApp, por ejemplo. De esto último, aunque no hay pruebas, ni videos, ni algo que se le parezca, sí tiende a tener algo de cierto cuando los siguientes posts de la cuenta de Cyberhunter, una facción perteneciente a Anonymous y que está llevando los ciberataques, hicieron aparición. Cabe aclarar que quizás y solo quizás esto sea una coincidencia. No estoy aquí para asegurar que esto sea verdad. Podemos dejarlo solo como comentarios de esos que se leen en redes sociales y que están solo para ser simples rumores. La guerra de Anonymous de manos de Cyberhunter había comenzado y nadie se había dado cuenta hasta pasados algunos días.
y las advertencias del grupo hacktivista llegaron como respuesta a las palabras necias y desvariantes en muchos aspectos de parte del dictador Maduro. Ya hoy Anonymous, ustedes escucharon una cosa que llaman Anonymous, asumió su responsabilidad del ataque contra 25 instituciones de Venezuela para evitar que hubiera resultados electorales. Damas y caballeros, así se dieron inicio a las filtraciones. Mientras el mundo no miraba a Cyberhunter y otras facciones pertenecientes y otras afines a Anonymous, tumbaban e inhabilitaban páginas gubernamentales maduristas, desvelando información de altos mandos, contraseñas, entre otras informaciones confidenciales que hizo de las pesadillas conspiranoicas de Maduro en una realidad. Maduro, tu tiempo se acaba. Los muros de su fortaleza se están resquebrajando. Los susurros de la disidencia son cada vez más fuertes y la voluntad del pueblo es inquebrantable. Puede que hayas robado unas elecciones, pero no puedes robarnos nuestra determinación. Él quería un ciberataque, pues Cyberhunter le dio lo que quería. Y lo confirmaron con el siguiente post que colgaron en la cuenta X de la agrupación hacktivista, y que confirmaba que Cyberhunter, como otras facciones de Anonymous y hackers afines a la organización, se encontraban en ese momento luchando con los técnicos venezolanos y de China para evitar los ataques y la extracción de la información. Post furtivo apareció de parte de la organización hacktivista que dio visibilidad a la presencia de hackers chinos durante el escrutinio de las votaciones. Algo que, como expresó Cyberhunter anteriormente, ellos se encontraban atentos al conteo, ya que no se fiaban de la transparencia y la moral del régimen madurista. Y vaya si tenían razón. Ya que lo muestran en la imagen que acompaña una pregunta muy válida. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral tiene conexiones con China? Pues podemos apreciar conexiones desde dos provincias de China, concretamente Beijing con 10 conexiones y Hangzhou con 6 conexiones. Quizás yo no sea la más instruida en el tema, pero no le veo razón de ser a la presencia de esas conexiones. ¿O ustedes qué opinan? Ahí simplemente les dejo la duda. ¿Notan cómo este hacktivista coloca emojis riéndose y de llamas? Yo solamente les digo que esto es glorioso. Pues mis personas distinguidas de YouTube, siguiendo la trazabilidad del accionar de las facciones de Anonymous, las filtraciones fueron llegando una a una y las páginas fueron cayendo. Para las primeras horas del trabajo de Cyberhunter ya había derribado un total de 25 páginas de internet pertenecientes al madurismo, como lo fueron anunciando en sus cuentas de X. Así, las filtraciones más destacadas y las que más resuenan es justo la extracción de la base de datos de los integrantes de la Dirección de Contrainteligencia Militar afín a la dictadura de Maduro. Y perdón, pero aquí tengo que hacer un comentario personal, pero es algo que me cuestiona bastante, y es qué tipo de contrainteligencia son. Sinceramente, yo siendo Maduro estaría muy desmoralizado con esta dirección en concreto, aunque capaz ni entiende de qué le están hablando. Se confirma la caída de las páginas del Ejército de Venezuela, la cual pudimos comprobar al momento de la edición de este video, donde prácticamente la página sigue muerta, y les dejo la captura de pantalla donde hacemos esa verificación. Y así ha pasado con muchas otras páginas que han sido víctimas de Cyberhunter. Finalmente, en los últimos días, Anonymous ha llevado a cabo un masivo ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro, afectando ya hasta el momento de la edición de este video 300 sitios oficiales. Entre los sitios más afectados se encuentran páginas gubernamentales claves, incluidas el sitio oficial de Presidencia de Venezuela, que ha sido hackeado para exponer casos de corrupción. Igualmente, para el momento de la edición de este video, verificamos el estado de la página de Presidencia, encontrando que permanece fuera de operación, y la gobernación de Carabobo, solamente por mencionar unas cuantas. Un pueblo ignorante, decía Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. En una búsqueda desesperada de Maduro por disolver las revueltas y los disturbios en su contra, arremetió contra los principales participantes de la oposición, los medios de comunicación, embajadas y todo aquel civil que se atreviera a postear algo en internet o compartir un video. Serían extraídos de sus hogares, de las calles, arrancados cruelmente del seno de su hogar, buscando desmoralizar a los protestantes, amenazando incluso con órdenes de interrogatorio sin límites, y que incluso se sabe que ahora mismo se están siendo ejecutadas esas órdenes.
Entenderán ustedes qué significa, ya que no puedo decirlo abiertamente por las normas de YouTube. La esperanza de Maduro con esto era hacer sentir a la población sola y que ellos estaban ganando el control para que las personas dejaran de informar y asimismo abandonaran las calles y el madurismo ganara terreno. Las tácticas del miedo le hizo sentir que era solo cuestión de tiempo, pero fue tan efímero esa sensación que bien esta célebre frase podría aplicarse a la misma oposición de la cual estaba siendo víctima, ya que la información no cesó y el pueblo se mantuvo firme. Informado sabía qué hacer, dejando de ser un instrumento de su propia destrucción a ser un instrumento del cambio urgente y necesario. Ante todo este movimiento y los choques en las redes, solo aumentó la presión en los técnicos y los hackers del mismo oficialismo, quienes ahora no solo tenían que lidiar con los ataques de Anonymous, sino adicionalmente encontrar y detectar a las personas que gritaban en internet los atropellos del régimen opresor, quien tuvo que acudir a los pocos dementes que aún le seguían, instándoles a que denunciaran por medio de los aplicativos móviles del gobierno a esas personas en contra del régimen, algo que se le informó rápidamente a Anonymous, pidiendo tumbar las aplicaciones. Asimismo, esta petición no cayó en saco roto. Pronto Cyberhunter reportó el material de análisis de las aplicaciones por medio de su cuenta de X para que los hacktivistas pudieran analizarlas y así efectuar la ofensiva. Claro que les puedo decir que este trabajo dio sus frutos cuando Cyberhunter anunció, acompañado de la imagen del icónico God's Right, la noticia de la caída de Ben App. Sin importar los esfuerzos de los técnicos maduristas de mantener operativo la aplicación, finalmente tuvo que ser dada de baja de los servidores de Google. Pues así, mis distinguidos de YouTube, podría quedarme enumerando cada uno de los ataques de Cyberhunter y de todas las facciones de Anonymous hasta este momento, que incluso estoy editando este video. Ya que debo ser franca con ustedes, cada vez que voy a ir a verificar un dato, aumentan la cantidad de hackeos y noticias sobre estos hacktivistas y el video sinceramente se me está haciendo imposible de terminar. Entre las últimas noticias, las más recientes que me pareció importante reportar es cómo Cyberhunter y más facciones que a cada minuto se unen a la causa de la guerra cibernética denuncian cómo Nicolás Maduro, desesperado, le pide ayuda a Rusia y a China para poder manejar los ciberataques. Incluso para este momento los ataques de Anonymous, Cyberhunter y sus compañeros no se está quedando solamente en derribar a otros hackers y páginas gubernamentales. Nos encontramos además que han comenzado a filtrar información puntual de grandes rostros del madurismo corrupto como respuesta a la operación Tum Tum impulsada por el gobierno para frenar las filtraciones de información y la represión al público. Toda la información de estos personajes está siendo publicada en la cuenta X de Cyberhunter, como son los números del alcalde Johan Castañeda en el estado de Carabobo, el número telefónico del mismísimo fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, Miskel Guipem, y hasta la cuenta para adultos del general Granco Arteaga. Perdón, pero creo que este último ahora lo que menos le debe preocupar es lo que está pasando en Venezuela. Mis distinguidos, pues aún tengo mucho material para analizar y traerles. Esto con el fin de seguir dándole visibilidad y trazabilidad a la ciberguerra que se está llevando a cabo en este momento. Hay cosas nuevas que revisar minuto a minuto y ha sido el mayor obstáculo para poder sacar este primer video a tiempo. Aún así aprovecho para recordarles nuevamente que todo lo que contiene este video está sujeto a su criterio y que yo no puedo verificar la veracidad de esta información más allá de lo publicado por los hacktivistas. Te recomiendo discreción y que te formules tus propias conclusiones. Agradezco mucho que hayas llegado hasta el final. Dale like a este video si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Compártelo con todo el mundo, esto nos apoyaría muchísimo. Déjame tus comentarios y dime qué te ha parecido, pero siempre recuerda hacerlo con respeto. Finalizando, les quiero dejar la última frase reflexiva del día. La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse, dijo el siempre sabio activista Nelson Mandela. Que el apoyo a lo verdadero y lo justo nunca acabe. Hasta la próxima.